objeto de esta charla es tratar los distintos procedimientos judiciales para prestar a las personas con una enfermedad mental la asistencia que necesitan. Nos podemos preguntar primero de todo que por qué la intervención judicial en materia de enfermedad. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque la enfermedad normalmente es ajena a cualquier intervención judicial. Es un problema que se trata desde la salud, desde la sanidad, los médicos y en principio los jueces poco tenemos que ver con los problemas de salud. Sin embargo, cuando se trata de problemas de salud mental, en ocasiones hace falta aplicar medidas contra la voluntad del paciente y como esas medidas muchas veces afectan a los derechos fundamentales del paciente, porque afectan a su libertad, pueden afectar incluso a su posibilidad de movimientos, pueden afectar a su intimidad. En todos estos casos, los únicos que están legitimados para de alguna manera limitar, restringir o afectar a los derechos de esta naturaleza que tiene cualquier persona son los jueces. Y por lo tanto, la justificación de la intervención de los jueces en materia de salud mental es, como os digo, esta afectación que en ocasiones pueden producir los tratamientos que ahí hace falta aplicar a algún enfermo mental en los derechos fundamentales de esta persona. ¿Por qué los jueces? Pues porque somos los garantes de esos derechos. Somos los que vamos a comprobar que efectivamente es necesario aplicar ese tratamiento, que hay una justificación, que hay una razón que proporcionalmente es preferente a aquella limitación de derechos que se van a producir. También hay que tener en cuenta, en cuanto a esta intervención judicial, que en nuestro ordenamiento jurídico, yo creo que en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro ámbito, tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de Autonomía del Paciente reconocen que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere el consentimiento previo del paciente. Es decir, no se puede intervenir en materia de salud, en materia de sanidad, en una intervención si no es con el consentimiento del paciente, que siempre se dice que tiene que ser informado. Hay que explicarle al paciente qué le pasa, por qué hay que intervenir, qué alternativas hay si no se interviene y con toda la información el paciente decide si quiere que le operen, si quiere que le hagan cualquier tipo de intervención más que no sea una mera asistencia. Uno va, le informan y termina decidiendo si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Bien, como digo, entonces uno de los derechos básicos del paciente es consentir el tratamiento que se le propone. Pero ¿qué condición tiene que tener ese paciente para poder consentir? Pues primero tiene que poder conocer, tiene que poder conocer lo que se le propone, la enfermedad que tiene que comprenderla, tiene que comprender las alternativas si no se trata, tiene que comprender los riesgos y tiene que comprender los tratamientos. ¿Y qué nos ocurre en muchas ocasiones? Pues en muchas ocasiones nos pasa que las personas a las que nosotros intentamos tratar, pues es imposible convencerles de que tienen un problema de salud, porque carecen absolutamente de conciencia de enfermedad. Lo que les pasa es tan vivido, lo sienten tanto, forma parte tan de su convicción, que es imposible convencerles que lo que hay ahí, o lo que les está pasando, lo que están padeciendo, lo que están sufriendo es algo que no es real, que es producto de una enfermedad. Y si no son conscientes de que tienen una enfermedad, empezamos por negar la mayor. Yo no estoy enfermo, y si no estoy enfermo, ¿qué tratamiento se me va a aplicar a mí? No necesito ninguno, y por lo tanto no quiero saber nada de tratamiento. Si eso es así, y el tratamiento resulta que es necesario porque hay un riesgo, bien para la propia salud del paciente fundamentalmente, o un riesgo para el entorno, o un riesgo para las cosas, y la situación es importante, es seria, es grave, pues entonces nos encontramos con las intervenciones que llamamos involuntarias en materia de salud mental. Y esas intervenciones involuntarias son las que requieren una autorización judicial y una supervisión posterior judicial. ¿Cuándo podemos decir que hay que o se puede adoptar una medida de este tipo? Pues como digo, cuando existe un riesgo inmediato, grave, para la integridad física o psíquica del enfermo, no es posible conseguir su autorización. Siempre hay que consultar con él, pero en ocasiones es imposible. Entonces, en estos casos, como digo, se puede solicitar una autorización judicial de tratamiento y esa autorización judicial de tratamiento es la que facultará
al médico para que haga la intervención que estime necesaria. Bien. Siempre tenemos que tener en cuenta que una persona que puede estar afectada de una enfermedad mental que no está tratada es una persona que puede tener un cierto riesgo y que ese riesgo fundamentalmente va a afectar a su salud, que esa salud se va a deteriorar y al deteriorarse puede producir un atentado importante a su integridad, a su dignidad personal, puede haber un autoabandono, puede haber una falta de cuidado, puede haber una situación de apatía, una situación en la que uno no quiere participar en la vida social, no quiere hacer nada, se encierra, y esa situación va agravándose si no se trata. Por lo tanto, la primera característica o la primera, por así decir, circunstancia que nos va a permitir intervenir es esa situación de agravación de la enfermedad que va a ir a más si no se trata. También paciente puede ser un paciente que no tiene control de sí mismo y puede tener episodios de agresividad, bien frente al entorno o bien frente a sí mismo. Y por lo tanto también en esos casos existe un riesgo, existe un peligro y es importante intervenir. Entonces, para paliar estas circunstancias, como digo, puede ser beneficiosa para él algún tipo de tratamiento y ese tipo de tratamientos, pues como si él no los consiente, tendrán que ser involuntarios. De estos mecanismos, ¿qué tipo de tratamientos podemos aplicar a una persona que se encuentra en una situación de este tipo? Son de los que yo voy a tratar. Tratamientos que voy a decir, los que son involuntarios, con autorización judicial. Si un paciente tiene conciencia de enfermedad, quiere tratarse, acude voluntariamente al médico, conoce el alcance de su enfermedad y está dispuesto a aceptar el tratamiento que se le proponga, no hace falta ningún tipo de intervención judicial. Es aquellos que no quieren y que sin embargo lo necesitan. Bien, como digo, la base para poder hacer estas intervenciones es que normalmente en estas ocasiones el paciente no tiene capacidad para consentir. Es decir, no puede otorgar un consentimiento válido y sin embargo el médico entiende que es absolutamente indispensable el tratamiento que se le propone. La protección del propio enfermo, de su salud, de su vida, también la protección de los demás, son las condiciones que pueden determinar al médico proponer un determinado tratamiento para el enfermo. Primera característica, por lo tanto, como estamos hablando de salud, quien tiene que proponer ese tipo de tratamiento, ese tipo de medida, es el médico, no es el juez. El juez no es experto en salud mental, no es un especialista. Es el médico el que, valorando la situación del paciente y la enfermedad del paciente, decide que necesita un tratamiento. Pero que el paciente no acepta, o bien porque no comprende, o bien porque no quiere. Generalmente no suelen tener capacidad para consentir, no entienden lo que les está pasando y no saben aceptar que tienen un problema. El médico previamente tendrá que valorar esa situación del paciente. Y entonces, ¿cómo lo tiene que valorar? Pues tendrá que analizar si comprende su enfermedad y la razón por la que se le propone un tratamiento. Tendrá que también valorar si comprende la naturaleza y los fines del tratamiento. Te propongo una medicación, te propongo un ingreso hospitalario. Bien. Si comprende los riesgos que conlleva el comenzar el tratamiento. Los tratamientos en muchas ocasiones, sobre todo, son tratamientos que conllevan, por regla general, toma de medicación. Las medicaciones son medicaciones fuertes que producen efectos secundarios. El paciente tiene que conocer esos efectos que puede producir la medicación, lo mismo que tiene que conocer los beneficios que puede obtener con su medicación. Y por lo tanto hay que explicarle los beneficios y los riesgos que hay si comienza el tratamiento, asimismo el riesgo que hay si no hace el tratamiento. Bien. Y con todo esto, con este conocimiento, con esta propuesta que hace el médico, podrá determinar si el paciente, en función de todas estas circunstancias, está en condiciones de consentir o no consentir el tratamiento. Vamos a suponer que no tiene capacidad para consentir, es decir, no entiende todas estas alternativas que se le dan, no entiende la enfermedad que tiene, no entiende los riesgos en los que puede caer si no se trata, no comprende y, por lo tanto, el médico considera que existe un riesgo para él, bien de autoagresividad, que se puede hacer daño a sí mismo, bien de heteroagresividad, que puede hacer daño a los demás, bien de pérdida o grave deterioro de su autonomía personal, es decir, su enfermedad va a hacer que sea cada vez menos autónomo, que se vaya abandonando, que se vaya deteriorando. Y también tiene que valorar si tiene una enfermedad que considera que es grave
y que aunque no esté inicialmente incluida en todos estos supuestos que os he mencionado, sin embargo, si no se trata, el pronóstico es que se va a poner así, que se va a producir esos riesgos que igual en este momento no existen, pero que es necesario cortar o atajar porque si no, se producirá. En esos casos, el médico puede proponer dos cosas, a mi entender. La primera, que es la que vamos a tratar, que es la que más legalizada y más especificada está en la ley, que es la hospitalización forzosa, el internamiento forzoso. Bien. ¿Qué es un internamiento psiquiátrico involuntario? Pues un internamiento es un tratamiento pero en régimen de hospitalización. El paciente tiene que permanecer durante un tiempo en un hospital en el que se está valorando, se está tratando, se está viendo qué tipo de medicación le conviene tener, tiene una terapia con su psiquiatra, en fin, tiene un tiempo de permanencia en el hospital en el que se le trata de su enfermedad. El internamiento, en el caso de que no lo consienta el paciente porque no tiene estas características que hemos mencionado para que pueda emitir un consentimiento válido o simplemente no lo quiere y es necesario, requiere autorización judicial. ¿Por qué? Pues porque podéis imaginar un internamiento en un hospital del que no se puede salir, pues se priva al paciente de su libertad, se limitan los derechos de comunicaciones, por ejemplo, tiene visitas, pero tiene visitas unas horas determinadas, cuando las tiene en ocasiones igual, no tiene durante un periodo de visitas, porque su estado de salud no lo permite. Se está afectando a su derecho a comunicarse con los demás, se está afectando a su libertad personal. En esos casos, como digo, la intervención judicial es necesaria. ¿Cómo puede hacerse esa intervención judicial? Bueno, pues la ley prevé dos maneras de intervenir. Hay una manera que es la que se viene a denominar internamiento por razones de urgencia, internamiento urgente, que se produce cuando hay una situación de crisis, en un momento en el que el paciente está en crisis, está en un brote, está en un momento álgido de su enfermedad y la intervención es indispensable e inmediata. Bien, en estos internamientos urgentes vamos a tener, yo creo que me interrumpís cuando veáis que os tenéis alguna duda o algún problema. Los internamientos urgentes se realizan, en principio, se tienen que realizar por Osakidetza, se tienen que realizar por los servicios de salud, se tienen que realizar sin inicialmente intervención judicial, porque son razones de urgencia. 112, me está pasando esto, tengo aquí a esta persona, mi hijo, lo que sea, que está en este momento rompiendo cosas, tiene una enfermedad o no la tiene, pero yo no sé lo que le pasa, se ha puesto como loco, etc. Que venga la ambulancia, que venga el médico si es necesario, que valore al paciente en el domicilio y, si lo considera, que lo traslade al hospital. Bien. A veces esos internamientos urgentes son ya indicados por el propio médico, porque se pueden producir también desde el centro de salud, o se pueden recomendar por el médico de cabecera. El médico de cabecera en un momento determinado ha visto al paciente, le parece que está fatal y puede él mismo hacer un volante, un informe para que se le suba al hospital. Perdón, ¿y si en ese momento el paciente no acepta? Porque suele ser. Sí, el paciente no acepta, pero no, estamos hablando de pacientes que no aceptan. Si aceptaran, pues irían por su propio pie. Lo llevan a la fuerza. Pero no es tan fácil, por ejemplo, un juez que tú, con una orden judicial, lo primero que te dicen que tiene que un médico forense, después pasar y te tiras 3 meses. Ya estaba en ello. Claro. Estoy diciendo que en principio el internamiento urgente, teóricamente, tal y como está previsto en la ley que se haga, es algo que es inmediato y es una reacción inmediata y que esa reacción inmediata la tienen que tener los servicios de salud. Los servicios de salud, la policía, si encuentra a una persona que está andando por la vía en condiciones de enajenación, desorientado y que le puede atropellar un tren, pues no vamos a ir a llamar a buscar a un médico para que lo lleve hasta el hospital. Las propias fuerzas de seguridad pueden valorar que esa persona no está en condiciones. La llevan al hospital y allí los servicios de urgencias valoran si efectivamente tiene una situación de un problema de salud mental o no, o lo que está es, pues no sé, ha ingerido mucho alcohol o ha consumido muchas drogas, no lo sé, pero la situación es anómala. Cualquier persona puede presentar a un paciente de esta naturaleza, siempre que se deje,
en el servicio de salud. Bien, estamos hablando de pacientes teóricamente que, aunque no quieran, van a hacer fuerza para no ir. Si uno está totalmente enajenado y se deja conducir, pues entonces no es el problema. Ahí es donde tienen que intervenir los servicios de salud y intervienen acompañados de la Ertzaintza. La Ertzaintza tiene que acompañar a la ambulancia precisamente por si se produce una situación pues, de alteración, de violencia o de alguna cosa de estas. ¿Qué suele ocurrir? Que no se hacen bien las cosas. No se hacen bien las cosas. Y eso que está previsto que se haga así, no se hace así. Entonces tú llamas al 112 y el 112 pues te da largas, o te dice que quiere un médico, o te dice que si tienes un informe médico, tú no tienes el informe médico porque en ese momento no lo tienes, porque es un momento de crisis, pues entonces no voy, vaya usted a pedir una autorización judicial, entonces el juez no te la da porque en principio la intervención judicial está prevista no para estos internamientos, sino para los que luego voy a hablar. Entonces puede ocurrir lo que me estáis contando, el juez dice, ah no, le tengo que citar, tiene que verle el médico forense, y entre que le cito que viene, que no viene, que le ve el médico forense, 3 meses. La situación de crisis, como comprenderáis, os ha tirado por la ventana, o ha hecho... Entonces, ¿pero por qué? Porque se hace mal. Hay un protocolo de actuación, y hay un protocolo que está firmado en Guipúzcoa, para todas las autoridades, que contemplan esta situación y que expresamente reconocen que es una situación que depende de sanidad y depende de las fuerzas de acompañamiento que tienen que ir simplemente para garantizar que no se produzca ningún tipo de violencia, porque los que intervienen en principio son los sanitarios. Bien, no se hace bien. ¿Yo qué les voy a decir? Yo también entiendo que una situación de urgencia, lo mismo que la puede ver pues un médico de cabecera o la puede ver cualquier persona en un momento determinado que está en una situación, una persona fuera de sí, alterada, enajenada, por como se puede decir, también la puede valorar un juez. Es decir, yo entiendo que también los jueces pueden hacer intervenciones de urgencia, cosa que hay compañeros míos que entienden que no, que nosotros solo podemos intervenir en los otros supuestos de internamiento que llamamos ordinarios o programados, que las urgencias son exclusivamente sanitarias. Bien, yo no creo eso. Yo creo que también nosotros podemos valorar si hay una situación de urgencia y esa situación de urgencia requiere una intervención judicial. Y podemos dictar una resolución autorizando el traslado del paciente al hospital para que allí lo valore, si es urgente. ¿Cuándo podemos hacer esa valoración? Pues podemos hacer esa valoración cuando se nos pide por alguna persona que está legitimada para ello, un pariente, o puede ser los servicios sociales, puede ser, se nos pide y se nos cuenta datos de suficiente gravedad, indicios de suficiente importancia como para que nosotros podamos calibrar que esa persona efectivamente está en un momento pues grave de enfermedad y necesita ser valorado. Suele favorecer o suele facilitar mucho, a mí me facilita mucho, pues por ejemplo, que sea ya una persona que tiene un diagnóstico, que ha estado tratada. Que sea una persona, por ejemplo, que puedas llamar inmediatamente cuando tienes esta petición de un familiar al centro de salud mental que le trata y puedes decir, oye, este paciente hace mucho que no va, le habéis visto recientemente, cómo está, puede estar de esta manera, llama a la familia, dice que en este momento está, pues parece que está en un brote, que está en una descompensación. Si es un paciente conocido te lo van a decir, pues mira, pues sí, pues este no sabemos nada desde hace no sé cuánto tiempo, pero efectivamente tenía un diagnóstico de esta naturaleza, si no está tomando medicación y te cuentan que está así, posiblemente es que esté mal. Entonces, pues yo creo que sí que podría ser necesaria una intervención. Todas estas cuestiones, oyendo un poco, recabando información, las puede también decidir el juez en una situación de urgencia. ¿Qué haría entonces? Autorizar el traslado, mandar a la ambulancia y mandar a la Ertzaintza y que lo lleven al hospital y que en el hospital valoren. Es supletorio de lo que habría que hacerse y que generalmente, ya digo yo, que mis compañeros no lo hacen. Yo sí lo hago. Bien. Esta sería la situación, como digo, de urgencia. Una vez trasladado el paciente al hospital, en el servicio de urgencias, se valora, le valora un psiquiatra si tiene que quedarse o no se tiene que quedar. El psiquiatra valora su situación y propone el ingreso involuntario o no. El paciente, si propone el ingreso involuntario porque la situación es grave,
La obligación que tiene el médico, si no ha intervenido el juez, es en las 24 horas comunicárselo al juez. Hay un paciente que ha llegado aquí, que es un paciente involuntario porque no entiende, que está mal, y se lo comunico para que el juez supervise este internamiento. ¿Qué tiene que hacer el juez? 72 horas ir a ver al paciente. Ir al hospital, a ver al paciente, recabar la información del médico, hablar con el paciente y ver si efectivamente la situación que le han contado se corresponde con la que él puede comprobar, que el juez puede comprobar con los conocimientos que tiene. Y entonces legaliza esa situación de internamiento, autoriza el internamiento. Se ha llevado a efecto sin una autorización previa, pero se convalida posteriormente a través de este mecanismo que os digo. Eso sería el ingreso de urgencia. Yo al paciente no le he visto, igual he autorizado el ingreso, pero no lo he visto, le tengo que verlo después. Tengo que recabar la información del médico. Yo simplemente, si autorizo un ingreso de urgencia, que no lo hacen los servicios de salud, que no lo hace el 112, que no lo hace. Hay veces que sí lo hace, ¿eh? En esos casos yo tengo que convalidar después haciendo estos trámites que os digo. Bien, ese sería el urgente. Hay otro, que es el internamiento que nosotros llamamos ordinario, que es el que necesita previa examen judicial, previo informe médico y después autorización del juez para ese internamiento. Que de todas maneras no será el juez quien lo decida, será el médico que le tenga que tratar en el hospital. Yo siempre puedo decir que creo que hay una situación de enfermedad, de riesgo, pero siempre el que va a decidir si se tiene que quedar ese paciente o no ingresado en el hospital va a ser el médico del hospital que le va a tratar. Yo lo puedo mandar, pero le pueden decir que no les parece que es una situación como para quedarse allí. Pues yo ahí no tengo nada que decir. Será siempre ese médico el que será el responsable de la decisión sobre si un paciente se tiene que quedar o no quedar en un hospital, en régimen de hospitalización, en un internamiento involuntario por problemas de salud mental. Bien. Problemas que podemos tener. Primero, ¿cómo se hace esto? Pues el familiar tiene que venir al juzgado y contar, pedir un ingreso, y contar qué es lo que pasa. Pues tengo a mi hijo en estas condiciones, tengo a mi hermano, tengo a mi padre, en fin, a quien sea. Si tiene un informe médico, mucho mejor. No siempre se tiene un informe médico. No siempre se tiene un informe médico. ¿Por qué? En ocasiones porque es la primera vez que sucede una intervención de esta naturaleza. El paciente está sin diagnosticar. Está haciendo cosas extrañas, nos parece que lleva tiempo que no está bien, que hay cosas que no nos explicamos, le queremos llevar al médico, pero no quiere ir al médico, se niega a acudir al psiquiatra, se niega a acudir muchas veces incluso al médico de cabecera, porque los médicos de cabecera tienen hoy facultades para poder valorar si hay algún problema de salud mental, se niega y entonces pues ni siquiera está valorado. No sabemos lo que le pasa, sabemos que no está bien, que lleva sin salir un año, o 3 meses, o 6 meses, que no se ducha, que ha dejado de trabajar, ha abandonado el trabajo, ha dejado de tener relaciones con los amigos, con la cuadrilla, con lo que sea. Entonces, pues algo nos hace pensar que no va bien, que no se trata con nosotros, que nos trata mal. Bien, pero no tienen diagnóstico. Entonces, pues esa posibilidad se puede dar. ¿Qué haríamos nosotros cuando esta situación se plantea y no tenemos un informe médico? Citamos al paciente al juzgado. ¿Qué nos puede pasar? En un 80% de las veces, que no viene. Bien. Si la situación no es de extrema gravedad, le volvemos a citar. Le citamos personalmente, con unas letras muy grandes que dice que le avisamos que en el caso de que no comparezca en el juzgado podrá usted ser conducido por la fuerza pública, o tal, que es una amenaza, pero que es un poco para ver si conseguimos verle y saber exactamente qué le pasa, y además tampoco es una amenaza incierta. En el caso de que realmente la situación parezca que es grave y que no venga 2 veces que le hemos citado y no viene el paciente, mandamos que lo traigan. Mandamos que lo traigan para verle. Y una vez que le vemos, le explicamos qué pasa. Y según como le veamos, que le ve el juez y el médico forense, lo trasladamos al hospital para que allí decidan ya si se queda o no se queda. O incluso hay veces que los familiares vienen y nos cuentan que su familiar, a su juicio, está mal,
le citamos, viene y a nuestro juicio pues no está tan mal. Y entonces no autorizamos ni siquiera el traslado. No autorizamos ni siquiera el traslado. Depende de cuál sea la situación que vemos y cuál... aquí en este examen judicial yo ya estoy acompañada de un médico. Es un médico forense, le hacemos una entrevista, hacemos una valoración y bueno, pues hay veces que no tenemos nada que hacer porque vemos que no hay nada, que a nuestro juicio pues son cosas que no son propias de una enfermedad mental, sino pueden ser de personalidad, de carácter, de consumos, de drogadicción o de alcoholismo, cosas que no son propiamente de una enfermedad mental y que el tratamiento en régimen de hospitalización no le va a proporcionar a este paciente ningún tipo de beneficio, con lo cual pues ni siquiera a veces autorizamos el traslado. La mayoría de las veces sí lo autorizamos para valorar, a nada que veamos que hay algún tema pues que no es normal. Una vez en el hospital, si es un supuesto de urgencia, ya digo que nosotros tenemos que ir y en las 72 horas convalidar ese internamiento, y si no es un supuesto de urgencia, si es un supuesto programado, nosotros ya hemos visto al paciente, esa convalidación no la tenemos que hacer porque ya le hemos autorizado previamente. Hemos autorizado previamente el traslado porque ya hemos visto que había un problema. Lo que sí tenemos que recabar información del psiquiatra que le trata, a ver qué es lo que le pasa, a ver lo que tiene, a ver qué evolución se espera de él, y nos tiene que ir dando información periódica de cuál es la situación del paciente hasta el alta. El alta es una decisión del médico, nunca es una decisión del juez. El alta sí, pero el alta muchas veces el enfermo, si no está bien, la pide y el médico le da el alta, porque lo ha pedido, como ha ido voluntario, pide el alta, si no está bien, ¿quién es el responsable si ese chico le pasa algo y ha pedido el alta voluntaria y no está bien? Para empezar, si es un paciente involuntario, yo estoy hablando de pacientes involuntarios, si es un paciente voluntario, que eso ha habido un juicio previo del médico que ha entendido que ese paciente entiende perfectamente lo que le pasa y que está en condiciones de decidir y que no hay un riesgo grave ni nada parecido, y si no quiere tratarse, pues no se trata simplemente si quiere, porque es voluntario. Evidentemente, si el paciente pide el alta, se va. Como si el paciente dice que no quiere tomar medicación, se va. Si no está bien. Si no es una situación de involuntariedad, si no es una situación de incomprensión de la enfermedad, si no es una situación de gravedad y el médico entiende que ese paciente es voluntario como cualquier otro paciente, yo no tengo ahí nada que decir. El juez no tiene nada que decir. El juez solo puede decir en aquellos pacientes que se consideran involuntarios. Y se consideran involuntarios primero porque no tienen capacidad para consentir y segundo porque la situación es muy grave y puede perjudicarle muy seriamente al paciente. Si no se dan esas dos circunstancias y el paciente va y quiere tratarse, el paciente es voluntario, yo no puedo intervenir. Y por lo tanto, el alta es exactamente cuando el paciente quiere, no cuando lo dice el médico. Entonces yo ni me entero. De esos casos yo ni me entero. El juez ni se entera de esos supuestos. El juez ni se entera. Entonces, el juez se entera de aquellos que le han comunicado que es un ingreso y que ese ingreso es involuntario y por lo tanto necesita esa supervisión judicial. Por la gravedad de la situación y por la falta de conciencia del enfermo. Suelen ser las dos cosas, por la falta de capacidad de consentir del paciente. Y si entra voluntario, no sé por qué me parece en alguna ocasión, le dice no, lo podemos convertir en involuntario. Una vez dentro. Si entra voluntario, dice, podemos hacerle involuntario. No es correcto. No es correcto. No es correcto, no es correcto. Ahora, últimamente han cogido esa costumbre, y es una costumbre que está muy mal, porque un paciente no puede ser voluntario y a los 2 días involuntario. Vamos a ver, o podía y sabía lo que le pasaba y quería, y podía ser responsable de su tratamiento, o no. Y lo que no se puede es tenerle 4 o 5 días y a 4 o 5 días de que le has dicho al paciente eres voluntario, cuando quieres te vas y tal, ahora que me quiero ir le dices no, ahora te quedas y te hago involuntario. Eso es engañar al paciente. Desde el principio le tienes que contar lo que hay. Lo que no puedes es jugar con que sí y con que no. Ahora mientras tú estás aquí y quieres colaborar, vale, y en el momento que no quieres colaborar y que decides ejercer tus derechos porque eres voluntario, entonces le dices no, ahora te quedas. Pues no, ahora te vas. Y vuelves a empezar, si quieres, pero te vas.
es lo que suelo decir yo, yo lo siento, a mí a los pacientes que hacen voluntarios en el hospital, que entiendo que igual tenían que haber estado involuntarios desde el principio, pero que no se les ha explicado las cosas con claridad desde el principio, les digo, pues muy bien, ¿voluntarios? Pues voluntarios con todas las consecuencias, ahora que se vayan. Y la responsabilidad será vuestra por haberlos hecho desde el principio voluntarios, claro, cuando no tenían capacidad para consentir y para saber qué es lo que les pasaba. Esa es un poco la situación. Hay mucha presión, hay mucha presión para que se limite, y es una presión, a ver, que tiene su fundamento, para que la limitación de derechos de las personas sea la mínima posible, la mínima posible. Y para que, a poder ser, las intervenciones en esta materia sean voluntarias. Es más, yo había comentado, y al final os haré una pincelada sobre un tratado internacional que hay ahora muy importante, que es la Convención de los Derechos de los Discapacitados de Nueva York, que este tratado prácticamente niega la posibilidad de ingresos involuntarios en los pacientes aquejados de enfermedad mental. Niega. Dice que no es posible realizar intervenciones en esta materia, salvo casos muy excepcionales en contra de la voluntad del paciente. Entonces, hay una presión muy importante para que sea el propio paciente el que decida sobre su tratamiento. Cuando, como digo, pues en ocasiones es que es imposible. Es imposible. Es que es imposible. Una persona está descompensada, está psicótica, es imposible que pueda comprender lo que le pasa. ¿Cómo pueden hacer eso? O sea, es que no tiene lógica. Pues no deben de tener, no sé, yo también me lo cuestiono, y es una pelea que yo tengo desde hace mucho tiempo, y últimamente con el tema este de la Convención de Nueva York todavía más. Es increíble. Porque estas intervenciones se están intentando limitar al máximo posible. Yo no digo que no haya habido a veces un exceso de intervención, igual ha habido una época en la que ha habido ese exceso de intervención. Pero desde que yo creo que está la supervisión judicial, si se lleva bien, otra cosa es que todos fallamos y lo hagamos mal, pero si se lleva bien, los abusos yo creo que se controlan. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer cuando veo a un paciente en el hospital es explicarle que está involuntario, que está con una orden judicial. ¿Y por qué está con una orden judicial? ¿Por qué está involuntario? Entonces le explicas, mira, pues has hecho esto, esto y esto, o tu médico dice que te pasa esto y esto, esto. Yo no estoy enfermo, a mí no me pasa nada. Pues, ¿cómo es posible que hayas tenido esta actitud? O que hayas roto, no sé qué, o que lleves, en fin, los síntomas, las manifestaciones que nos hacen pensar que esa persona efectivamente está en una situación de descompensación. Pues bueno, por las cosas más peregrinas, vosotros sabéis. Si sois familiares, pues sabéis muchas veces los pacientes qué cosas te cuentan. ¿Qué cosas te cuentan? Y en esos casos, por ejemplo, yo hablo de mí, todos los ingresos han sido involuntarios, siempre a través de usted. Sí, ¿de mí? Sí. Bueno. Sí. No, y por cierto, lo único que tengo es agradecimiento, porque siempre se ha portado muy bien. No, sí, es así porque yo lo he vivido. A ver, yo le he visto y usted directamente le ha ingresado, le he llamado para verle, he pasado yo. Yo, por ejemplo, lo que comentabas, yo llamo al 112 y el 112 le comento, oiga, hay este diagnóstico y es una persona enferma. Viene la ambulancia y la Ertzaina. Claro, ella está tranquilamente y oiga, que la que está es mi madre. La que está mal es mi madre, la que tiene que ingresar es ella. Entonces, claro, si ella no quiere... A ver, si en ese momento ella está tranquila y no está montando ningún follón, lo que hay que intentar es, al día siguiente, venir al juzgado y contar, porque en ese momento la crisis, por así decir, se ha controlado, se ha controlado aparentemente. Cierto, pero quiero decir que cuando el servicio de urgencia acude, el servicio de urgencia aparentemente ve a una persona que está tranquila, que no está haciendo ninguna cosa extraña, que está normal, que a mí no me pasa nada, he tenido una discusión con mi madre y mi madre está nerviosa. Eso es muy fácil de que se diga y que parezca así, y entonces pues que decidan no intervenir, porque la urgencia
pues no se ve, no sale así. Hombre, si uno va y encuentra que hay 80 cristales de la casa rotos, pues entonces igual sí. Pero si todo aparentemente está normal, cuando llegan, pues aparentemente está normal y no hay una recomendación médica de ingreso inmediato. ¿Y no la llevaron pese a la recomendación médica? Porque precisamente... Eso ya, si hay una recomendación médica, incluso del médico de cabecera, ahí no se pueden negar. Sí, no, el psiquiatra habló con la Ertzaintza. El psiquiatra le dijo que a través de usted, que le iba a mandar los informes, y entonces, claro, el Ertzaintza le decía, oiga, no, es que yo si no tengo una orden judicial, yo no le puedo llevar. Y el de la ambulancia también. Entonces hablaron el psiquiatra y usted, y bueno... No es así, yo lo hago así porque veo cuál es la situación, pero ellos tenían que haber actuado con la sola opinión del psiquiatra, sin necesidad, si era urgente, sin necesidad de comentármelo a mí. Pero ellos me exigían... Entonces, no lo hacen, que ya lo sé, que en muchas ocasiones no lo hacen. Y luego además es que hay un problema, yo comprendo que es distinto, por ejemplo, el partido judicial de San Sebastián del partido judicial de Irún. Digo Irún como puede ser otro. Es distinto, ¿por qué? Bueno, primero porque en el Partido Judicial de San Sebastián hay un juzgado especializado que es el mío, que llevamos muchos años trabajando y que damos la matraca permanentemente a la Ertzaintza, a los médicos, o sea, tenemos ahí una relación y una colaboración entre todos que es difícil que nos pasen estas cosas, porque si han llamado por la noche y no ha ido la Ertzaintza o ha ido y no le ha llevado, al día siguiente viene el familiar al juzgado, cuenta lo que hay, etcétera, y intervenimos nosotros. Pero claro, cuando el juzgado no interviene, porque está pendiente de un informe del médico forense, de verle, etcétera, pues entonces, claro, las situaciones de urgencia se convierten en situaciones ordinarias y situaciones ordinarias que tardan mucho en tramitarse, porque además encima, en todos estos otros partidos judiciales, se tarda mucho en hacer el trámite. En el juzgado tardamos menos, pero aquí, pues, por lo que me cuentan, pues se tarda más. Igual entre que vas, lo pides, le citan al enfermo, le ve el médico forense, le ve el juez... Y tiene que ir a San Sebastián y todo. ¿Para qué? No, Maite, ¿no tenía que ir para San Sebastián? Estuvimos... No, es que el caso de mi hijo, por ejemplo, él sabe que la enfermedad que tiene, él sabe su medicación, todo. Lo que pasa es que cuando se ve mal se automedica. Y ha intentado varios intentos de quitarse la vida. Entonces, medicación, sí. Sí, entonces nosotros ya, después de muchos años, pues hablando en casa decidimos de hacerlo por orden judicial, porque él iba voluntario, como os he hablado, ingresaba voluntario y pedía alta voluntaria a los 4 días de estar. Y entonces pues decidimos, hablamos entre mis hijos y todos ahí, y para ver si lo podíamos hacer por orden judicial. Es lo que acaba de decir usted, que en Irún era un proceso muy largo. Entonces estuvimos en San Sebastián. Pero claro, ahí el problema es que yo, por ejemplo, no puedo intervenir para un paciente de Irún, salvo que ya haya ingresado en el hospital. Que esté ya ingresado. Eso es. Si un paciente está ingresado en el hospital y desde el propio hospital me comunican a mí el ingreso, ha ingresado por las vías que sea. O porque ha ido él porque no se encontraba bien. O porque sí que, lo que digo, se lo han encontrado en la calle, pues trastornado, enajenado totalmente y lo han llevado al hospital. O porque la familia ha conseguido llevarlo. No, es que la familia igual a veces pues consigue convencerle, por lo menos para llevarle hasta urgencias. Y luego una vez allí, pues ya el psiquiatra decide. Si eso ha entrado allí sin haber pasado por el juzgado de Irún, porque no se ha hecho la petición aquí, sino que directamente ha entrado en el hospital ya sí me comunica a mí, porque como el hospital está en el partido judicial, en San Sebastián, pues al juez que tiene que comunicar ese ingreso es al juez de San Sebastián. Y entonces cuando tiene que intervenir en las 24 horas me lo tiene que comunicar y yo en las 72 horas tengo que ir a convalidar el ingreso. Claro, se hizo porque al último, digo lo último porque actualmente está ingresado en un survil, ya le van a dar el alta el día 10 y es el único sitio que está aguantando más tiempo, o sea, aguantado. Y bueno, ya ha hecho actividades que se le ve mejora, pero es que en casa no salía, no se aseaba, todo el día tumbado, o sea, le veíamos muy mal. Le dio a las noches por dejar en la calle, con leche, bueno, hubo una reunión de vecinos, una reunión normal de siempre, ¿no?
plantearon el caso, que no sé si sabían que era mi hijo o no sabían, pero hablando de, ya sabes, mal. Y ya se decidió pues hacerlo por orden judicial. Y son las pegas que nos pusieron. Luego fuimos a Donosti y hablé, que no sé si sería la secretaria del juez o la juez, no sé, y nos dijo que bueno, que la única solución era que si se autolesionaba o le pasaba algo, que cogería represalias contra el médico que le ha dado el alta. Y eso tampoco debe ser así, ¿no? Hombre, ya digo yo que el alta no es un problema del juez. El juez, a ver, yo con los médicos hablo, entonces, pues a mí me tienen que explicar pues por qué dan el alta o por qué no dan el alta, o por qué le tienen más tiempo, por qué no le tienen más tiempo, por qué le mandan a una media estancia, por ejemplo, o no le mandan a una media estancia y lo dejan simplemente en agudos y luego le dan el alta. Pero claro, si el médico dice, no, es que está mucho mejor, es que ya y no tiene necesidad de seguir ingresado, ni aquí, ni en una media estancia, ni nada parecido, yo ahí no puedo intervenir. Algún paciente que conozco, porque llevo tiempo y porque hay muchos que conozco, puedo decirle al médico, oye, no es muy pronto, ¿no te parece que todavía no está muy bien? Y hombre, en esa comunicación que tenemos, o al revés, y si este chico yo creo que está muy bien, esta mujer, ¿qué hace aquí? Yo no le veo que en este momento esté necesitado de nada. Entonces, en esa comunicación más o menos conseguimos ponernos de acuerdo, pero la decisión siempre va a ser del médico. Yo ahí no puedo intervenir. En este caso no es del médico, es del enfermo. Es que si el enfermo pide el alta y se la da. Pero les he dicho porque es un enfermo voluntario, porque desde el principio a ese enfermo lo han calificado como voluntario. Entonces yo ahí no intervengo para nada. Si el médico entiende que este chico entiende perfectamente lo que le pasa, sabe perfectamente lo que le pasa, ya tiene conciencia de que no tiene que volver a tomar las pastillas o de medicarse o lo que sea, y que ya está en condiciones de decidir sobre si tiene que seguir o no, bueno, pero yo ahí sí que quiero que le diga, yo no soy médico. Yo le pido formación porque una no lo sabe. Yo, por ejemplo, no entiendo, y como yo llego a hacer esos pasos, ya que está usted aquí, por eso lo estoy exponiendo para yo orientarme un poco. Primero de todo, cada paciente es un mundo. Claro, yo tampoco puedo dar indicaciones generales, digo la generalidad de lo que está en la ley. Sí. Luego después, cada paciente es un mundo. Porque hay, ahora mismo hay problemas a veces que para nosotros familiares nos parecen, bueno, de una gravedad extrema, y son problemas que no derivan propiamente de una enfermedad mental. Hoy en día tenemos un problema muy serio y ahí hay un debate que no terminamos de saber exactamente qué es lo que es y qué hacer con los trastornos de personalidad. Y los trastornos de personalidad son personas absolutamente imprevisibles, que tienen unos comportamientos pues a veces que parecen más enajenados que cualquier psicótico, pero que son de carácter, de personalidad, de manera de ser, que no es una enfermedad que de alguna manera ha brotado en el paciente, sino que es su manera de ser. Entonces, para esos pacientes, ¿qué es lo que pasa? Lo que te dicen los médicos, estamos hablando de enfermedades, es que el tratamiento que le puedes dar, no hay tratamiento, es decir, que no vale para nada, salvo retirarlo de momento un tiempo de la circulación. No vale para nada ni la medicación, ni el ingreso, ni nada, porque va a seguir exactamente igual. Entonces, lo más que para que respire la familia ante una persona tan imprevisible, lo voy a retirar un tiempo de la circulación y vamos a hacer una cierta terapia, vamos a ver si conseguimos pues convencerle. Pero, por ejemplo, esas personas, los médicos, por regla general, nunca los hacen involuntarios. Un trastorno de personalidad no hace involuntarios, no es tu caso. Pero si tu caso es una persona que tiene una enfermedad mental, una psicosis, una bipolaridad o lo que sea, vamos, si es que no hay ingreso involuntario es porque el médico no ha considerado que la situación era grave y no ha considerado que el tratamiento para ese paciente en las condiciones en las que estaba era indispensable. El último estaba muy mal.
que últimamente estaba muy mal. Ya, pero ya ingresado, ¿no? ¿O está voluntario? No, sí, voluntario. No ¿Está en un Survivor voluntario? Sí. No me lo aceptaron ir en Bueno, voluntario. había una señora ahí al fondo y luego... Sí, bueno, ¿no os importa que hagamos así un poquito más informal o preferís que...? No, ya está. Dime. El proceso de ingreso voluntario, por ejemplo, en una media estancia, ¿lo puede iniciar el propio psiquiatra desde salud mental? Claro. O sea, que el psiquiatra sería quien iniciara la petición judicial. Claro. El psiquiatra tiene que iniciar, el psiquiatra puede solicitar un ingreso en agudos, que no siempre es lo más adecuado, porque el ingreso en agudos es una situación de crisis, es como, tú piensas cualquier hospitalización aguda, normalmente un ingreso hospitalario en agudos es de crisis, pero el paciente puede necesitar un ingreso de más larga duración y más reposado, de tratamiento de otra manera. No es que esté en una situación de brote, está en una situación pues de ya abandono, residualidad, y entonces ese paciente en agudos no va a hacer nada. Una semana, 10 días que le tengan en agudos no va a hacer nada. Lo normal es que desde el propio centro de salud mental se tramite una estancia en media. A través del juez. Sí, si tú me has hecho voluntaria, si es voluntaria, nada. Si es involuntaria, a través del juez. A través del juez. Entonces lo que haría el juez sería verle antes al paciente con el médico forense y autorizar ese traslado a la media estancia. Y lo tendría que iniciar el psiquiatra. Eso es. Vale, no, es que yo soy educadora, trabajo en un centro de menores, pero en este momento tenemos un chico mayor de edad con una prórroga y pasó que se programó una media estancia, pero fue voluntario. Entonces a la semana el chico fue pidió de alta. Pues claro, es que si es voluntario va a pedir el alta y se va a ir. La psiquiatra lo que dijo, pues como era voluntaria y luego no hubo ningún lío. Luego decían que había que haberlo hecho de manera involuntaria, nosotros no conocíamos tampoco el caso, entonces un poco para saber si de repente la psiquiatra vuelve a considerar que necesita este tipo de internamiento, sería ella quien debería empezar el Claro. Vale, pues. Si es, a ver, esto es un problema de salud. Sí. Si es que no es ni una sanción, no es ni un... Es un problema de salud. ¿Y quién ve los problemas de salud? Los médicos. Es que el juez, ya os digo que lo que hace es intervenir para garantizar. Pero claro, yo cuando veo al paciente en el hospital, lo primero que le tengo que decir es, por lo que te cuento, por lo que estás. Y hacerme una idea de que efectivamente tiene que estar. Luego le tengo que decir que no va a poder salir, que el médico es el que le va a dar el alta. Luego le tengo que decir que va a tener que tomar, que tampoco es libre para decidir si me da la gana o no tomar la medicación, que en cualquier otro momento lo sería, porque tú si no quieres una medicación no la tomas. Pero allí la tienes que tomar, por si no, ¿qué haces? Si es que es lo que considera el médico que tienes que tomar. El médico negociará contigo, pero al final si dice esto, y tú te la tendrás que tomar. Le tienes que decir que si quiere un abogado, se lo puedes mandar, o lo puede llamar él. Pensar que es un régimen de privación de libertad, de alguna manera, en un hospital, pero de privación de libertad. Entonces tiene que tener esa posibilidad de actuar. Todos nos podemos equivocar, todos, y la persona tiene derecho a estas cosas, y alguien se las tiene que contar. ¿Y quién tiene que velar por todo eso? Pues el juez. Por eso en los involuntarios, que no es porque el paciente quiere, porque el paciente quiere que pinto yo, en los involuntarios es esta intervención judicial. Pero bueno, son las dos maneras de hacer los ingresos. Uno programado, cuando ya el psiquiatra dice este chico tiene que ingresar, hay que citarle, hay que verle, y otro en la situación de urgencia. Y las dos, cuando son involuntarias, requieren la autorización judicial. Tratamiento obligatorio, involuntario y ambulatorio, es algo que, ya digo, no está previsto legalmente. La ley solo prevé las hospitalizaciones involuntarias, y yo hace tiempo que me puse a pensar un poco sobre este tema y decía, bueno, vamos a ver, si una hospitalización es la medida más grave que puede adoptar con respecto a una persona que es afectada de un problema de salud mental, y menos grave que eso, que lo hago con carácter de involuntariedad, o sea, impongo la obligación, puede ser un tratamiento en régimen de ambulatorio, generalmente medicación, porque los tratamientos en ambulatorios generalmente es toma de medicación, pueden contener otra cosa, pueden contener acudir al centro de día o, en fin, otro tipo de
siempre es un plan terapéutico el que se plantea en un tratamiento ambulatorio, ¿no? En el que la medicación suele ser parte esencial del mismo. ¿Por qué no voy a poder imponer un tratamiento ambulatorio que es menos gravoso en principio para el paciente? A mí se me ha discutido, se me dice que el tratamiento ambulatorio puede ser más gravoso para el paciente que el tratamiento en régimen de hospitalización. Yo no lo entiendo así. Yo por lo menos cuando se lo planteo normalmente a un paciente al que le voy a proponer un tratamiento de esta naturaleza, le digo, tú verás, si no puedes ingresar, te puedo internar. Siempre opta por lo otro, Otra cosa es que luego se canse, que abandone, que lo deje, que haya que darle la lata, etcétera. Pero de entrada cuando se lo ofreces así, siempre dices, no, yo ambulatorio, pero entonces la tomas, ambulatorio pero tomas la medicación, si no ingresas. Entonces normalmente pueden aceptar ese tipo de propuesta. Con lo cual, a mí de alguna manera me indica que esa medida es menos gravosa para el paciente que la hospitalización. Y por lo tanto, si estamos tratando de aplicar a los pacientes aquellas medidas menos gravosas para ellos, pero que sean eficaces y que les vaya, pues ¿por qué no vamos a pensar que se podría utilizar un tratamiento de esta naturaleza? Bien, entonces, pensando en estas cosas, nosotros en el juzgado de San Sebastián, pues llegamos hablamos mucho con médicos, con trabajadores sociales, con asociaciones de familiares, con pacientes, y llegamos a una especie de protocolo para poder aplicar tratamientos involuntarios, ambulatorios, a determinados pacientes. No es para todos. Los pacientes a los que de alguna manera proponemos este tipo de tratamiento son pacientes para los que ya se han hecho o se han de alguna manera testado todas las intervenciones habituales, es decir, el centro de salud mental, acudir, las citas, lo normal, se han hecho ingresos, han salido y han entrado, han podido hacer medias estancias, es decir, se ha hecho un poco el recorrido que suele tener el tratamiento de estos enfermos, siempre y cuando estén diagnosticados de enfermedad mental grave, psicóticos serios, importantes, y que han hecho el recorrido, la evolución de su enfermedad. Y que el médico está convencido, no han adquirido conciencia, no se medican ellos solos. Y los médicos están convencidos de que si se medican están mejor. Es decir, tenemos la experiencia de que cuando están medicados están mejor, porque han pasado temporadas, o ha habido temporadas mejores y están mejor. Entonces, es el médico el que me tiene que proponer a mí un tratamiento de este tipo, un plan terapéutico que contiene medicación, y ya digo, puede contener más cosas, todo lo que se puede hacer. Me lo propone. Entonces, yo estudio el perfil del paciente, que lo estudio con el médico, ya lo tenemos prácticamente, tenemos un protocolo que lo tenemos prácticamente elaborado, esos psicóticos, con descompensaciones habituales, puerta giratoria, han entrado y han salido muchas veces, han estado en periodos compensados, sabemos que cuando se medican están mejor, porque lo hemos, habitualmente suele ser así, pero bueno, lo hemos testado. Entonces, normalmente te proponen este tratamiento bien desde los centros de salud o bien desde la unidad de agudos o de media estancia en la que ha hecho el paciente al alta. Te lo proponen y entonces el trámite consiste en que el psiquiatra tiene que hablar con el paciente y le tiene que decir: oye, mira, consideramos indispensable este tratamiento para ti, porque llevas 80 ingresos, o 5, o 4, o 3, o llevas uno, pero si no te tratas vas a recaer, la situación es grave, estás perdiendo, pues no sé, desde tienes el trabajo, todas las consecuencias que puede haber para un paciente grave, ¿no? Entonces, le vamos a proponer al juez un plan terapéutico que va a ser, generalmente siempre es acudir al centro de salud mental a las consultas y la toma de medicación, que para la efectividad de esta medida, estamos hablando de pacientes con poca conciencia y a los que tenemos que controlar, tiene que ser el oral, sinceramente, salvo que alguien lo controle, no es muy factible un tratamiento ambulatorio con régimen oral, con pastillas. Porque salvo que haya alguien ahí que esté a la mañana, a la tarde y a la noche poniéndole la pastilla para que se la tome todos los días y que controle eso es muy difícil de controlar. Y por lo tanto, si no lo podemos supervisar y no lo podemos controlar, no lo podemos de alguna manera imponer. Entonces,
¿Qué es lo que sí podemos controlar? Un inyectable cada 15 días o un inyectable cada mes, y las consultas psiquiátricas, las consultas en enfermería y las consultas con el psiquiatra en el centro de salud mental. Eso lo controlamos, porque el día que no va es un día que o le llaman y no va, o me avisan. Y en cuanto a mí me avisan a alguien que yo he impuesto un tratamiento que no va, yo lo primero que hago es citarle. Y si no viene, os puedo garantizar que para arriba, que lo vean, a ver qué es lo que pasa, que para arriba. Con lo cual, solemos conseguir bastante, muy a regañadientes, pero conseguimos bastante consentimiento, colaboración forzada, pero de los pacientes a los que imponemos un tratamiento. Lo primero que tenemos que ver es eso, si van a ser de alguna manera permeables a esta situación, porque si a pesar de todo te dicen yo no tomaré nunca, yo no voy a ir nunca, yo lo siento pero no voy, no me tomaré la inyección, no quiero de ninguna manera, pues entonces o no le das de alta si está muy mal y dices mira pues ahí te vas a quedar, o si no yo no puedo, a ver, yo no puedo cada vez que un paciente tiene que ir al centro de salud mandar a la archiña para que vaya. No, si no va, podré en todo caso intentar que lo vean otra vez en el hospital como está, pero no puedo obligarle cada vez que tiene que ir a ir acompañado de la policía. Yo lo que puedo es de alguna manera sugerirle que lo tiene que hacer y la autoridad judicial que está ahí detrás, de alguna manera, que sepa que si se compromete conmigo a hacerlo, porque se compromete conmigo a hacerlo, yo voy a supervisar que eso se hace. Y si no se hace va a tener consecuencias. Entonces, digo, hacemos la propuesta y el paciente consiente. O sea, es una especie de convenio que tenemos juez, psiquiatra y paciente. Entonces, dictamos una resolución con esas medidas terapéuticas que imponemos. La trasladamos al médico, al centro de salud mental, donde tienen que supervisar ese tratamiento, se lo trasladamos al paciente, por supuesto, al que le damos la correspondiente resolución, y empieza el funcionamiento. A mí me tienen que informar, incluso tenemos un programa de ordenador que nos transmite las citas, si van, si no van, si toman la medicación, etc. Y son pacientes que están de alguna manera especialmente supervisados, posiblemente porque es más grave su situación o porque su situación consideramos que es, y porque están con este tipo de tratamiento. Duración, 18 meses. 18 meses. ¿Qué pasa? Que generalmente, a mí me decían que en 18 meses se podía trabajar la conciencia de enfermedad. La experiencia me demuestra que en 18 meses no se adquiere ninguna conciencia de enfermedad, por regla general. Bien, pues se puede prorrogar, pero la prórroga también tenemos que volver a hacer el proceso, tenemos que volver a contar de alguna manera con el consentimiento del paciente. Hay que volver a empezar, volverle a citar, decirle todas estas cosas, ves lo bien que estás, has estado estupendo, llevas 18 meses que no has tenido que ingresar en ningún momento, llevabas en el año anterior 5 o 7 ingresos, has empezado a trabajar o en un centro ocupacional o acudes a algún centro de rehabilitación, has mejorado, hacerle ver las ventajas y hacerle ver, pues yo soy un poco el juez de la porra, pues un poco oye, es que si no, siempre hay un poco de presión detrás, ¿no? Pero es que si no suelo consentir, no suelen admitir que tienen que hacer esto. Podemos prorrogar. Os puedo decir que tenemos a muchos pacientes en estas condiciones y que prorrogamos y llega un momento en que ya no saben ni si están judicializados o no están. Siguen yendo. Yo cuando hago una visita al centro de salud, que voy todos los años a todos los centros de salud, hacemos un repaso de los pacientes que tenemos y suelo decir, y este igual lleva 5 años. Chica, igual se lo podemos levantar, porque yo creo que ya ni se acuerda que está judicializado, pues se lo levantamos. Y han sido sucesivas prórrogas, Hay otros que no, que están esperando como agua de mayo que cumpla el día del mes final de los 18 meses. Si no hay manera de hacer nada más, 18 meses que hemos ganado. A ver qué pasa, a ver si después va por la costumbre, consigue la inercia, etc.
nos está dando bastante resultado con algún tipo de pacientes, no digo con todos, pero para eso sí que tenemos que ver cuál es el paciente que de alguna manera es sugestionable. ¿Qué es lo que le puede, qué es lo que hacemos con estos personas? Vamos a ver, vas a ir de alta, pero tiene que ser una alta con condiciones. Con condiciones, no es una alta total. O sea, o sigues aquí hospitalizado o de alta con condiciones. Y las condiciones son estas. Tú eres, ¿aceptas o no aceptas? Por lo que comentas, es algo que se ha articulado en el juzgado de Donosti, ¿no? Sí. Los juzgados de Irún estamos un poquito lejos de este tema, No lo hacen. No lo hacen directamente. Creo que no. Y no se podría articular, es que claro, lo que ocurre con los que trabajamos, soy trabajadora social, en servicios sociales de Irún, nos encontramos con mucha gente que ya no es tanto los ingresos, porque ingresan, salen, tal, sino si se toman la medicación, están mejor y hay menos dificultades familiares, todo el mundo está más tranquilo y ellos pueden hacer una vida, bueno, más tranquila también. Pues nos mira, encontramos con que es difícil articular esas cosas. A ver, el problema está que legalmente eso no está contemplado. No está contemplado. Entonces hemos hecho bastantes intentos de que se incorpore, estamos desde el año, yo no sé, ahora ya 10 años que estamos intentando que se incorpore en la legislación una posibilidad de tratamiento ambulatorio, involuntario, con condiciones parecidas a los internamientos, es decir, con un examen médico, con el paciente, y luego ya digo, y siempre es una cierta colaboración del paciente, porque sin la colaboración del paciente, aunque sea regañadientes, difícilmente lo puedes hacer, pero se consigue, con la sugestión judicial y la intervención se consigue. Pero es que nos hemos dado de bruces, primero con la psiquiatría, de bruces, primero con los médicos, los primeros poco partidarios de este tipo de tratamientos, en una gran mayoría, son los psiquiatras. No son partidarios de esto. Dicen que eso es que por qué a un paciente psiquiátrico sí y a otro cualquier paciente que necesita una medicación no, que eso es vulnerar los derechos de los pacientes, que el paciente constantemente te lo dicen. Mira, yo lo que he oído, las cosas que han dicho de mí, porque me he emperrado y he ido a todos los foros, porque me he recorrido España, foros de médicos, de psiquiatras, no, me daba igual. Me he tropezado, bueno, con de todo, yo creo que, en fin, con de todo. Y no lo hemos conseguido. Es más, estuvimos en un tris de conseguirlo, incluso las asociaciones de familiares estuvieron por la labor, y en un momento determinado, esta corriente ahora de la Convención de Nueva York y el CERNI, no sé qué y tal, lo echó totalmente para atrás. Entonces ellos defienden otro sistema que yo creo que son perfectamente compatibles, que no son incompatibles, que es esto de la medicina asertiva, es decir, de que haya equipos que vayan dentro de los propios centros de salud y de la propia organización sanitaria, pues que haya equipos que este tipo de pacientes que yo controlo judicialmente de acuerdo con el centro de salud, pues que sean los propios centros de salud y que vayan a los domicilios, que vayan a... Pero claro, pues tú me dirás, ojalá, yo no tengo ni un punto de contrario a todo eso, ojalá, pero tal y como estamos y con presupuesto y tal, es que a mí eso, por ejemplo, los catalanes están absolutamente metidos en esto, no sé si han conseguido algo o no han conseguido algo, pero además no es incompatible, porque yo creo que eso es perfectamente compatible con que además haya un juez que pueda de alguna manera establecer un criterio de autoridad. Yo me he convencido que el paciente, el tema de la autoridad lo respeta mucho. Tú vas al hospital y está como estoy yo, involuntario y por qué y tal, y va y te plantas y le explicas y le dices que eres juez y que aquí vamos a ver. Hay algo, la ley, la autoridad influye en estos, en muchos otros no, en estos pacientes. Y luego yo creo que al final, yo creo que terminan viendo que no eres a veces el médico es el enemigo, ¿no? Es el contrario, no sé, el que me está... Y tú no eres el médico, tú estás desde otra perspectiva y tratas de explicársela de otra perspectiva diferente, ¿no? Y yo creo que nos sobra, porque al final es una labor de equipo, y esto es una labor de equipo, esto es una labor
pues desde los enfermeros que ponen el inyectable al paciente, que ya en esa visita que le ponen el inyectable, hablan con él, ven cómo va, se hacen una idea, no siempre es el psiquiatra igual le ve una vez al mes, pero el enfermero le está viendo cada 15 días, y un enfermero psiquiátrico tiene mucho conocimiento de cosas, y se da perfectamente cuenta de cómo va, y se lo puede transmitir al paciente, se lo puede transmitir al psiquiatra, adelantar las citas. A mí es una alternativa para muchos pacientes que, oye, a nosotros nos está dando resultado. Lo que pasa es que como no está legalmente previsto, pues entonces muchos jueces no se atreven. Pero no se atreven, simplemente no se atreven. Yo defiendo que el ordenamiento jurídico puede perfectamente completarse para admitir este tipo de tratamientos y que hay argumentos jurídicos para decirlo, para defenderlos, y así lo hago yo. Pero hay gente que si no lo ve expresamente previsto en la ley, pues no se atreve. Hacemos mucha cosa defensiva, ¿no? Oiga, mire, yo me cubro salud, no voy a ser que luego, y como encima hay esta especie de corriente de no intervenir, de la autonomía, de dejar... porque hay una corriente muy importante, que yo no digo que no tenga, que no haya que hacerle... Yo creo que sí, que en la justa medida hay que... Pero es que hay que ver que hay, en ocasiones que es que a estas personas hay que ayudarles, hay que apoyarles, hay que protegerles, porque no. Es que no se habla de algo generalizado, sino casos concretos, casos muy concretos, y con unas patologías y después de haberse demostrado y haber hecho el recorrido normal, ¿eh? Es decir, no es un paciente que acaba de ingresar. El paciente que acaba de ingresar, vamos a ver si por los medios normales lo consigue, ¿no? Son pacientes ya vamos, que lo tenemos muy conocido, muy... Sí, que en cuanto dejan de tomar la medicación... Y que sabemos que en cuanto dejan de tomar la medicación, pues se pone mucho peor. Va a haber problemas en todos los ámbitos. Y sobre todo para ellos. Yo al final comprendo que la situación de las familias es muy seria y muy grave, pero lo fundamental es el daño que se hacen a sí mismos. Eso es lo fundamental. Yo quería comentarte sobre esto, que no solamente los centros de salud ponen la medicación, sino que hay que sensibilizar en los ambulatorios, porque hay algunas susceptibilidades y cómo nos vienen estas, o sea, no está preparado ese sistema tampoco en esto, pero sí que hay... Hombre, nosotros en tratamientos judicializados de este tipo, para pacientes concretos que hemos instaurado, sí que hemos contactado con el ambulatorio del pueblo, porque igual el centro de salud no está en el pueblo. Se está haciendo. Y el ambulatorio, el médico del ambulatorio, hablamos con el médico de cabecera, y el ambulatorio supervisa esa toma de medicación, aunque luego después siguen teniendo sus citas psiquiátricas, etcétera, en el centro de salud mental. Por ejemplo, Fuenterrabía, pues Fuenterrabía no tiene... Yo te estoy hablando de Fuenterrabía, pues eso no tiene, y sí tenemos alguna persona que le siguen en el ambulatorio, le ponen la medicación y luego hace su seguimiento psiquiátrico. Sí. A mí me parece una medida interesante, pero hay que trabajar para que se extienda, porque mientras legalmente no se reconozca, siempre vamos a tener jueces que no se van a atrever. Y como no hay una unanimidad en cuanto a la bondad de esta medida, porque no hay una corriente, ni siquiera dentro de la medicina, una corriente que participe de que esto es correcto y es bueno, pues entonces aquí estamos que nos tiramos todos los trastos a la cabeza. Yo tiro para adelante porque a mí me parece que es buena y entonces lo hago, y yo hasta ahora con los médicos de Guipúzcoa entera, no te voy a hablar de los médicos solo de San Sebastián, porque los tratamientos los podemos imponer a gente que está en el hospital, o sea, que ha estado en agudos o que ha estado en la media distancia dependiendo de agudos, y entonces sí lo superviso yo. Yo superviso tratamientos en Irún, y yo superviso tratamientos en Vergara, y yo superviso tratamientos en Mondragón. ¿Pero por qué? Porque han salido de cuando han estado en una media o en la unidad de agudos. A los que no están hospitalizados, no. Claro. Si a los que no están hospitalizados tendría que salir del centro de salud mental de San Sebastián, porque ¿quién me pide a mí eso? A mí siempre me lo tiene que pedir un médico, y tiene que ser un médico de mi partido judicial. Si está en Usurbil, está en San Juan de Dios en San Sebastián, o está en el hospital Donosti, soy yo. Pero si me lo pide el centro de salud mental de Irún, ya no soy yo. O si me lo pide el centro de salud mental de Zarautz. Pero cuando están ingresados bajo de alguna manera mi supervisión, cuando se plantea el alta es cuando se plantea el plan, y dentro de ese plan puede estar un tratamiento de esta naturaleza. Entonces sí lo sigo yo. El objetivo de un tratamiento de esta naturaleza es ese, es decir, que
al encontrarse mejor porque se sienten, al principio lo hacen porque se sienten presionados, luego se sienten mejor y ya llega un momento en que lo hacen sin necesidad de que tengas que intervenir.